La importancia de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la Biblia para ti? ¿Cuánta importancia tiene las palabras de Dios para tu corazón? Gracias por estar hoy con nosotros a través de este video. Seguramente tienes mucha hambre de Dios, tienes ganas de conocer lo que dice la Escritura, por eso estás viéndonos en este momento y estoy seguro de que el día de hoy Dios va a poder saciar algo de la necesidad que tú tienes. Que Dios te bendiga mucho. Nuestra inquietud en poder grabar y transmitir las enseñanzas que tenemos es precisamente para que el pueblo de Dios pueda estar fuerte y firme en estos últimos tiempos. Y en los últimos tiempos van a haber hombres engañadores, hombres que van a usar la Biblia para sacar provecho para sí mismos. Si tú escuchas a un predicador que te pide dinero, escuchas a una persona que está buscando a ver qué tienes, huye de ese lugar. Huye de ese lugar, porque ese no es un lugar para un hijo de Dios. Los hijos verdaderos de Dios viven bajo la gracia de Dios. Gracia quiere decir algo gratis que nos ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No podemos cobrar, no podemos pedir dinero por enseñar la Biblia. Así que una gran inquietud que yo tengo es poder enseñarte este día qué es la doctrina. ¿Qué es la doctrina de Dios? ¿Cuántas doctrinas hay? La palabra de Dios es tan importante para todos nosotros. Es lo más importante para el pueblo de Dios. Tú tal vez te preguntas o escuchaste por ahí, ¿cómo puedo hacer para conocer a Dios? Tienes que leer las Escrituras. La Escritura es la voz de Dios escrita. Es la voz de Dios que nunca falla. Hay mucha gente que ha tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios audible, pero más seguro es lo que está escrito en la palabra. Aún el mismo Señor no va a hablarte cosas que no están escritas en la Biblia. La Biblia es lo más importante, el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, reforzado con la oración, con el ayuno, y tu vida va a crecer y vas a dar un fruto maravilloso para el Señor. Así que mira lo que dice este versículo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me asombra la palabra de Dios. Dice este versículo, toda la Escritura, es decir, de Génesis al Apocalipsis, es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada hace referencia al mismo texto en hebreo, bueno, aquí está en griego, pero es la misma referencia que hace en Génesis acerca de el aliento de Dios. ¿Tú te acuerdas que cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, dice la palabra de Dios que Dios sopló el aliento de vida y fue Adán un ser viviente? Esta palabra en griego quiere decir lo mismo, el aliento de Dios. Toda la palabra, podríamos traducirlo así, que toda la Escritura, todas las Escrituras, toda la palabra que viene a través de la Biblia, todo lo que está escrito, viene por el aliento de Dios. Y ese aliento de Dios es el que da vida a tu corazón. Es el que te da vida para que tú puedas disfrutar de una relación con Cristo. Es el que te da vida para que tú puedas disfrutar todos los días en tener una nueva vida más sabia, una vida más comprometida con la gente, una vida que se basa en el perdón de Jesús para ti y que tú puedas darlo también a otros. La palabra de Dios es inspirada, es soplada. Qué impresionante. Cada versículo de la Biblia es soplado por el aliento de Dios. Cada vez que tú lees la palabra, Dios está soplando vida en ti. Cada vez que tú no lees, empiezas a morir. Vas a volverte en un religioso si tú no eres una persona que escudriña. Escudriñar quiere decir buscar las verdades de la Biblia. Tienes que ser un hombre y una mujer que estudia la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios y no amar su palabra? ¿Cómo puedes amar a alguien y no amar lo que habla? Si amamos a Dios, amamos su palabra, amamos lo que está escrito. Tenemos que amar cada palabra de Dios, porque viene por el aliento de Dios. Cuando tú vas a escuchar una prédica a tu congregación los domingos, debes creer que esa palabra viene por el soplo de Dios.
Esa palabra que viene por el soplo, por el aliento de Dios. Esa palabra que Dios está ordenando a través de esa palabra, que tú tengas vida espiritual, que tu vida tenga un sentido, tu comunión con Dios tenga un sentido. A través de la Biblia tú vas a poder encontrar muchas promesas, muchas historias de la Biblia que van a motivar tu corazón, te van a inspirar a ser un hombre, a ser una mujer como Dios quiere que seas. Es importante que tú leas la palabra de Dios. Un tiempo en el que Jesús estaba predicando y mucha gente le seguía a Él. Y el Señor tenía la costumbre de ver en cierto tiempo que había mucha gente que le seguía, pero no le seguía genuinamente. Le seguían porque Él les daba pan, porque les daba, multiplicaba el vino, hacía milagros. Pero no le seguía porque lo amaban a Jesús. Entonces, cada cierto tiempo Él se giraba y veía que eran las multitudes. La Biblia es muy clara en eso y dice que multitudes seguían a Jesús. Jesús se da la vuelta y les dice cosas como: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no tienen parte en el reino de Dios. Para mucha gente era una locura. Para mucha gente decía: este hombre que se ha vuelto loco, ¿cómo quiere que le comamos a él? Pero Jesús hablaba espiritualmente. Mucha gente dejó de seguir a Jesús. La Biblia dice que desde ese día mucha gente comenzó a irse, ya no le seguía. Y decían: qué dura es esta palabra. Es al igual que ahora a veces hay algunas enseñanzas que son muy estrictas porque Dios lo ordena así, que no podemos salirnos ni a derecha ni a izquierda. Y la gente al escuchar eso dice: es muy duro esto. Ay, ya no quiero ser cristiano. Tú no seas así. Mira el privilegio en este pasaje que tuvo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo el privilegio de expresar a Jesús una gran verdad. Jesús, al ver que la gente se iba, voltea a sus apóstoles y les dice: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren dejarme? Y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida, ¿dónde voy a ir? Mi vida no tiene sentido sin ti. No veo mi vida lejos de tus mandamientos. Qué hermoso, ¿no crees? Esa debe ser tu oración también. Versos anteriores, el Señor Jesús dice, el verso 63 del mismo capítulo 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Parecido a lo que leíamos en 2 de Timoteo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y Él sopló aliento. A través de la Biblia, ¿qué Dios sopla? Aliento de vida. Las palabras de Dios vienen por el soplo de Dios. Eso es lo que leímos en 2 de Timoteo 3:16. Cada palabra de la Escritura viene por el soplo, por el aliento de Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar de Dios? ¿Cuánto necesitamos aprender las Escrituras? Tú tienes que amar la Biblia, tienes que amar lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis y aprender lo que es la doctrina. Yo quiero enseñarte hoy lo que es la doctrina. Hay muchos tipos de doctrina que te lo voy a transmitir en otros videos, pero principalmente hoy de una forma general quiero enseñarte lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina te va a ayudar a poder discernir qué está bueno y qué está mal. ¿Qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios? Pero si tú no sabes la palabra, si tú no has leído, entonces vas a escuchar cualquier tipo de enseñanza y vas a correr tras esas enseñanzas. Porque nuestro corazón es tan débil. David, el rey David de la Biblia, decía en una oración, en un salmo: acuérdate de mí, Señor, que soy polvo, soy carne, soy débil. Nuestras pasiones, nuestro corazón es engañoso. Tú dime si no te gusta codiciar algunas cosas. Estamos todos los días batallando con el dinero, estamos batallando con tentaciones, todo tipo de tentaciones. Si aparece un predicador que supuestamente se hace llamar cristiano y es pastor, y comienza a pedirte dinero y diciéndote que tú al sembrar, porque ese es el término que ellos usan, que tú al sembrar Dios te va a prosperar. ¿Qué está haciendo? Está alimentando lo que Dios quiere quitar tal vez en ti. No está mal prosperar.
Pero bíblicamente hay una forma de prosperar. ¿Sabes cuál es? Tienes que trabajar. Trabajar y confiar en Dios. No hay caminos fáciles, pero estas personas usan la Biblia para sacar provecho de tus bienes, de lo que tú tienes. Debes huir de ese tipo de maestros. No son bíblicos. A lo que Dios menos le interesa es que tú seas una persona rica. ¿Qué beneficio Dios saca con eso? Dice la palabra que Dios hace al rico y a Dios hace al pobre. Y ambos se encuentran. Hay cristianos que van a ser pobres y hay cristianos que van a ser ricos. Hay personas creyentes que antes de conocer a Cristo eran ricas, pero por causa de Cristo se van a volver pobres. Y hay personas que antes de conocer a Cristo eran pobres, pero por haber conocido a Cristo se van a volver ricas. Dios tiene un propósito con cada persona. Pero lo fundamental no es el dinero, no son las posesiones, no es lo que este mundo demanda de nosotros. La corriente de este mundo solamente hace hincapié en el dinero, en la fama, en lo que ellos llaman éxito. La Biblia te va a enseñar qué es el verdadero éxito. Verdadero éxito es ser la persona que Dios ha diseñado que tú seas. Así que, ¿qué es la doctrina? ¿Cuán importante es que tú sepas esto? Una doctrina, ¿qué es la doctrina? Doctrina quiere decir simplemente enseñanza fundamental de Dios. Es una enseñanza fundamental que Dios transmite a través de las Escrituras para que su pueblo, sus hijos, puedan conocer grandes verdades del reino de los cielos. Acuérdate que todavía no vivimos en el cielo. El cielo está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Pero Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, ¿qué predicaban? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que este tiempo de gracia en el cual vivimos, los mandamientos de Dios y el deseo del corazón de Dios tiene que hacerse audible, tiene que hacerse visible para sus hijos. Y nosotros no tenemos que vivir como el mundo vive. Nosotros debemos vivir como se vive en el cielo. Sé que es bien difícil. Por eso necesitas la ayuda de la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, no les voy a dejar huérfanos, les dejo mi Espíritu. Él vendrá con poder y tendréis poder. Y con el poder de Dios tú puedes vencer cualquier adversidad, cualquier cosa que se levanta contra tu crecimiento, que atiente contra tu fe. A través del Espíritu Santo tú puedes vencer, pero lo que el Espíritu Santo va a usar es la palabra, es la Biblia, es cuánto tú conoces, cuánto tú lees. No te bases en lo que otros conocen, en lo que otros están escudriñando y están estudiando. Tú debes tener tu tiempo personal con Dios de leer, de estudiar y dejar que ese soplo que leíamos, que Dios sople en ti versos de la Biblia que te van a dar vida. Versos de la Biblia que te van a instruir en justicia, que te van a dar la fuerza, la visión para caminar en este mundo, para seguir en este mundo y vivir en esta tierra de una forma santa, pura, consagrada a Dios. Dios está buscando gente consagrada. Tú tienes que ser una de esas personas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Espero que este video te ayude mucho a que tú puedas volverte al Señor y a volver a amar su palabra como nunca antes en la vida lo has hecho. Ama la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 23, verso 29, dice, el Señor lo escribe así. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo versículo! No es mi palabra como fuego. La palabra es fuego purificador. Puede purificar tu alma de toda escoria, de toda cosa mala que está en ti. Y también es como un martillo que quebranta la piedra. Muchas veces nuestros corazones se vuelven de piedra, duros, insensibles, no solo a las cosas de Dios, insensibles a las cosas de la vida, insensibles al pobre, insensibles al enfermo, insensible al que está en la cárcel. La palabra de Dios tiene el poder para quebrar ese corazón duro que está comenzando tal vez
a fluir en tu corazón. Tal vez tú estás comenzando a endurecerte con tu esposa, endurecerte con tus hijos, a no ser sensible hacia ellos. Tal vez hay algo que está nublando tu vista. Ten cuidado. Dios te está hablando ahora. Deja que la palabra de Dios sea como el martillo que quebranta la piedra. Que seas quebrantado en tu corazón. Dios sana a los quebrantados de corazón. Dios levanta a las personas que caen. Dios te ama. Aprende lo que es el amor por las Escrituras. Aprende lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una enseñanza fundamental de Dios. Es una enseñanza que Dios nos transmite a través de la Biblia. Una enseñanza de parte del Señor que no puede ser quebrantada por un pensamiento humano, por lo que dicen los hombres. Más importante es lo que dice Dios. Mira este cuadro que te voy a mostrar. Una doctrina es una enseñanza fundamental de Dios. Tiene un principio y tiene un final. No se le quita ni se le añade. Eso es una doctrina. Una doctrina fundamental de las Escrituras. Algo que a Dios le urge que su pueblo pueda conocer, pueda saber, pueda entender. Nosotros tenemos que saber cuántas doctrinas importantes hay en la Biblia que son inquebrantables. Como por ejemplo, es que Jesús es el Señor. Él es Dios hecho carne. Ha venido a morir por nosotros, ha muerto en una cruz del Calvario, de la peor forma en la que pueda haber muerto un hombre. Su cuerpo entero ha sido desfigurado. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo hoy podamos tener vida con Dios, que podamos ser salvos, que podamos entrar al reino de los cielos, que podamos tener el Espíritu Santo, que hoy nuestros ojos puedan ver las maravillas de lo que está escrito en la Biblia y nuestro corazón pueda entender las cosas de Dios. Eso es inquebrantable. No puede haber alguien que diga, no solo es Jesús es el Salvador, también es María o el Tata Santiago. No son. La Biblia dice el único Salvador, Jesucristo. Ese es un ejemplo en el que te lo doy. Así que una enseñanza es algo muy importante. Tienes que saber lo que dice la Biblia. Vamos a leer algunos versículos. Mira cómo se hace una doctrina en la Biblia. Vamos a leer Isaías capítulo 28, verso 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Qué quiere decir esta palabra? Una persona que nace de nuevo, porque cuando tú te acercas a Cristo y confiesas a Jesús como el Señor, el Salvador de tu vida, espiritualmente tú naces de nuevo. Es como un bebé espiritual, como un destetado, así como un bebé hermoso que acaba de nacer y necesita alimentarse de la leche materna. Y tiene que ir creciendo el bebé y llega un tiempo en que tiene que ser destetado, porque eso es la señal de que está creciendo. Así espiritualmente, cuando hay una persona que nace de nuevo, un miembro nuevo en la iglesia, estás comenzando a asistir a tu congregación, eres un bebé espiritual. Es como si fueras un destetado. Entonces, Dios dice, esta persona tiene que aprender doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza fundamental de la Escritura, una enseñanza fundamental de la Biblia. Porque si tú no aprendes lo principal de las Escrituras, tú vas a escuchar cualquier cosa y vas a ir en pos de falsos maestros. Pero si tú sabes lo fundamental, las doctrinas principales de la Escritura, nadie te va a poder engañar. Vas a ser bien difícil. Así que tú tienes que ser esa persona. Mira lo que dice el verso que sigue. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito allá. Un poquito allí, otro poquito allá. Así se hace una doctrina. Una doctrina no puede estar fundamentada sobre un solo versículo de la Biblia. Dice un poquito allí, un poquito allá.
tiene que tener ese texto bíblico un contexto. Si yo digo que Jesús es el Señor, no puede ser solo un verso de la Biblia. Tiene que haber muchos versos que respalden que Jesús es el Señor. Hay doctrina de bautizo, hay doctrina de oración, hay doctrina sobre imposición de manos, hay la doctrina de la salvación. Hay muchos tipos de doctrina que tú tienes que aprender cuáles son. Pero todas estas que yo te las voy a enseñar también tienen su respaldo bíblico. Un poquito aquí, un poquito allá. Un verso aquí, un verso allá. Sin torcer nada, sin manipular nada, sin rebuscar nada. Tiene que ser muy claro, tiene que ser muy preciso. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de luz, es un Dios de paz. Y Él quiere que tú aprendas lo que es la doctrina. Así también empezó la primera iglesia. Vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el verso 1. Mira cómo está escrito este pasaje. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es el que escribe este libro de Lucas? El Evangelio de Lucas lo escribe precisamente Lucas. ¿Quién era Lucas? Era un médico, pero no era un médico que atendía personas. Es lo que hoy en día le llamamos un científico. Así como hay científicos en Discovery Channel, National Geographic, así también había en ese tiempo un Lucas, que era un hombre, un historiador, un hombre que le gustaba investigar. Por eso en el verso 3 le dice: me ha parecido a mí también investigar, saber cuál es el origen de las cosas en las cuales tú has sido instruido. En ese tiempo la instrucción era verbal, porque no había el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzaba a escribirse. Solo tenían el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está bajo la ley para los judíos. Hoy nosotros ya no vivimos en ese tiempo de ley. Nosotros tomamos el Antiguo Testamento para aprender, como dice en Romanos capítulo 15, para aprender de las cosas que ellos han pasado y no cometer los mismos errores. Pero nosotros no estamos sujetos a guardar la ley, porque nadie podía guardar la ley. Cristo vino y Él guardó toda la ley. Mira lo que dice Juan capítulo 1, solamente para aclararte esto, para que no te confundas. En Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El tiempo que ahora nosotros vivimos como iglesia de Dios es el tiempo de gracia. Pero como hay muchas personas que viviendo en el tiempo de gracia quieren volverse a la ley, quieren guardar las fiestas judías, quieren guardar las normas judías, ya no nos pertenece a nosotros ese tipo de leyes. Nosotros vivimos bajo la gracia. Y bajo la gracia es que Jesús también dio mandamientos. No es que no hay mandamientos bajo la gracia. Hay mandamientos. Leamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, lo escribe el mismo Lucas, verso 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el tratado de Lucas, el Evangelio de Lucas. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, a través de este versículo podemos ver que Jesús, que es Dios, dio mandamientos a sus apóstoles. Y los apóstoles comenzaron a transmitirlos verbalmente, porque estaba corriendo la escritura del Nuevo Testamento. La historia se estaba escribiendo. No tenían ellos un Nuevo Testamento. Ellos eran el Nuevo Testamento. Y en ese tiempo se lo transmitía verbal. Hasta que los hombres inspirados por Dios comenzaron a escribir los libros de la Biblia y que ahora nosotros
Ya no solamente escuchamos verbalmente los mandamientos de Dios, sino que ahora tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento para aprender y conocer del corazón de Dios. En el Nuevo Testamento también hay mandamientos, que es lo que acabamos de leer. Hay mandamientos de Dios para que nosotros podamos vivir de una forma santa y de una forma que agrade a Dios. Entonces la inquietud de Lucas era precisamente estudiar, buscar información, lo más clara posible, lo más exacta posible, y escribió el libro de Lucas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer la verdad en las cosas que estamos siendo instruidos. Entonces, la doctrina es tan importante porque a través de la doctrina viene el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de las verdades de Dios. Es importante que leamos y que estudiemos. Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, vamos a leer ahora. Y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué hermosa palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Él guardó todos los requisitos de Dios que era según la ley, todo lo que era del Antiguo Testamento, todo lo que Dios demandaba, letra por letra. Jesús lo cumplió todo. Pero Él caminaba cumpliendo la ley, pero enseñaba la gracia. La gracia vino a través de Jesús. Y Él comenzó a predicar caminando por las calles de Jerusalén y por otros pueblos al contorno, enseñando lo que es la gracia de Dios. Por eso cuando tú lees el libro de Mateo, dice: oísteis que fue dicho, eso es, oísteis según la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, siempre pone la diferencia. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no os venguéis vosotros mismos. Al que te maldice, bendice. Esa es la época de la gracia. Antes podrías maldecir, ahora no. El que te maldice, tú debes bendecir. Debes orar por los que te persiguen. Entonces Jesús siempre hacía el hincapié: oísteis, pero yo os digo. Oísteis, pero yo os digo. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. Y en el tiempo de gracia hay mandamientos, hay doctrinas que tú tienes que aprender para que tú puedas ser un buen cristiano. Para que no andes confundido, tratando de volverte un judío o tratando de guardar la ley. No te corresponde a ti eso. Tú eres un hombre no sé, tal vez boliviano, como yo soy boliviano, o tú serás chileno, paraguayo, colombiano. Si nos estás viendo a través del internet, tal vez eres un estadounidense, un americano, un inglés, y eres cristiano. Y vives bajo la gracia de Dios. Y bajo la gracia de Dios es que tú tienes que guardar mandamientos nuevos que están escritos en el Nuevo Testamento. Es que tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho, tienes que ir a estudios bíblicos para aprender la sana doctrina. Mire qué hermoso, para recordar. Mire, el cuadrito, la doctrina es una enseñanza fundamental de Dios. Tiene un principio, tiene un final. No se le quita, no se le añade. No podemos hacer concilios en decir, bueno, esta doctrina que está medio incompleta, le añadiremos. No, Jesús ya no es el Señor, le aumentaremos. O no había sido Dios, le quitaremos. No es posible eso. Una doctrina es una enseñanza fundamental, no se le quita, no se le añade. Está escrito en la Biblia y es una columna vertebral de la iglesia. Y que todos los cristianos que tenemos que someternos a esa enseñanza porque es la base fundamental de nuestra fe. Nuestra fe el día de hoy está fundamentada por quién es Cristo. ¿Cristo es tu Señor? Si Cristo no es tu Señor, debes buscar la salvación. Debes buscar la salvación. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 2 ahora. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, en la doctrina de Cristo: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Comienza a enseñarles.
Muchas cosas enseñaba por parábolas y les decía en su doctrina. Pasaje anterior en Mateo leíamos que los fariseos y los judíos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es muy importante que nosotros podamos entender que hay una doctrina bíblica, una doctrina que nosotros tenemos que saber y es la base fundamental de nuestra fe. Marcos capítulo 11, verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La doctrina siempre causa problemas, la sana doctrina, pero a la gente no le gusta. Dios pone un estándar a través de la doctrina, un estándar en la forma de vivir, en la forma de ser cristiano. No solamente es decirse soy cristiano, hay un estándar en la que se mide si eres un buen creyente, si eres un buen cristiano. Como a la gente no le gusta lo que Dios demanda, entonces buscan sus propios caminos, se hacen sus propios maestros y tratan de aligerar lo que Dios ha mandado para su pueblo, que a ellos les pesa mucho, y tratan de aligerar las cargas de las personas. No van a ir a ningún lugar. El día que estén delante de Dios, decía Jesús, yo ya no les juzgaré, sino mi palabra les juzgará en el día postrero. Dios va a decir, tú guardaste este mandamiento. Si tú no guardaste, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Que Dios va a juzgar conforme a su palabra, conforme a la doctrina. La doctrina es muy importante. Él te va a preguntar tal vez, ¿qué decía mi palabra acerca de Jesucristo? Imagínate que tú estás ahí no sé, nunca lo leí. ¿Qué dice mi palabra de Jesús? Jesús es el Señor, es el único Dios viviente. ¿Y tú cumpliste eso? No, es que yo también quería que María sea mi salvadora. No vas a poder entrar al reino de los cielos. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad de Dios. Si estuviera escrito en la Biblia acerca de María, acerca de algunos que le llaman santos, a algunas personas, pues entonces creeríamos. Pero en la Biblia no está registrado nada de eso. María fue una gran mujer, como tú, hermana, que me estás mirando. Pero nada más, el día que ella murió, así como todos morimos, ella se fue al cielo porque fue una mujer piadosa, pero está con Dios. Ella no tiene conciencia de las cosas que pasan en la tierra. Porque está en el cielo, está con Dios. Dice la Biblia que cuando una persona muere, sus pensamientos, o Dios pone en olvido su mente. Y no sabe, no tiene más parte en lo que pasa aquí abajo. Entonces ella ni sabe cuántas personas le están orando y rezando y ella un día se va a sentir muy triste al ver que cuánta gente se ha perdido por seguir una falsa enseñanza. La doctrina es muy importante. Leamos algunos versículos más. Juan capítulo 7, verso 16 al 17. Vamos a ver qué nos tiene el Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, verso 16 al verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Qué hermoso verso, tan claro. Una persona que no busca la gloria de Dios, habla por sí mismo, habla su propia doctrina, una falsa enseñanza. Pero lo que da gloria y honra a Dios, entonces es una doctrina de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. La doctrina es una enseñanza que glorifica a Dios, que glorifica el reino de los cielos, que habla del reino de los cielos, que habla del corazón de Dios. Esa es una verdadera doctrina. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la iglesia, la primera iglesia. Y dice que ellos perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaban. Recuerda que ellos escucharon lo que Jesús hablaba y ellos lo transmitían a la gente. Y lo que la gente comenzaba a hacer, que en ese tiempo ese grupo de gente ya se le llamaba iglesia, porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo, creyentes en Cristo. Entonces ese grupo de personas que era la iglesia, dice, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la doctrina bíblica, la doctrina de la gracia, la doctrina del perdón. Es muy importante que nosotros podamos aprender, que nosotros necesitamos saber las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Hechos 13:12 también leamos, por favor. Hechos capítulo 13, verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Qué hermoso! Que la gente en este tiempo se maraville de la doctrina del Señor, que pueda aprender de la doctrina del Señor. Es importante que nosotros prediquemos lo que está de acuerdo a las Sagradas Escrituras y que eso a la gente cuando crea, pero le sea una maravilla. Así como cuando una persona va a ver una de las 7 maravillas del mundo. La Biblia no tiene lugar entre esas 7 maravillas porque es mejor. La Biblia viene del cielo, nos habla de las cosas de Dios. Y cuando la gente cree, se queda asombrada, así como este procónsul dice, estaba maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer con la gente, que la gente se maraville de la doctrina del Señor. Tiene que haber una clara diferencia entre la iglesia y el mundo, entre la iglesia y las sectas, entre la iglesia y lo que hablan los falsos maestros. Tiene que haber una clara diferencia en la sana doctrina. Así que tú, para ir aprendiendo poco a poco, tienes que empezar con lo más básico, que te lo voy a mostrar en los próximos videos. Terminemos con esta parte. Mira qué importante es no solamente enseñar una sana doctrina, una sana enseñanza, sino el valor que le da a esa enseñanza, que es lo que hace que se maraville la gente, no solo son las palabras, es la conducta que tú tienes. Tal vez tú has estado predicando a tu familia que no conoce a Cristo, a algunos amigos, pero has estado fallando en tu conducta porque ellos esperan que tú como creyente seas irreprochable. ¿Cómo podrías predicar que no hay que mentir si tú mientes? ¿Cómo podrías enseñar a alguien que no hay que chismear cuando tú chismeas? Eso no tienes que hacerlo. Lo que adorna la doctrina del Señor es nuestra conducta. Esta palabra doctrina viene de didascalia. Es una palabra en griego. Didascalia. ¿Qué quiere decir? Bueno, hace referencia no solo a la enseñanza, no solo a lo que tú enseñas, sino al acto de la enseñanza. No solo es importante lo que tú enseñas, sino cómo lo enseñas, cómo lo vives. ¿Por qué dice este versículo? Vamos a volverlo a leer, Mateo capítulo 7, verso 28 y verso 29, que hablaba acerca de Jesús. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No solo escuchaban lo que él enseñaba, ellos veían cómo él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús decía, no hay que mentir, y él nunca mentía. Jesús decía, hay que perdonar, él siempre perdonaba. Viene el poder de Dios cuando hay una persona que vive lo que dicen las Escrituras y lo enseña. Así que es muy importante no solo enseñar la sana doctrina, sino que tiene que fluir el poder de Dios, que la gente se maraville al ver tu conducta. Hay mucha gente que sí dice, no, yo estoy en la verdad. Y se vuelven tan celosos de las Escrituras, de las verdades de la Biblia, pero no lo saben transmitir. ¿Por qué? Porque están juzgando a la gente, están condenando a la gente. Tú tienes que ser una persona llena de amor, de misericordia, hablar lo que es verdad. Así como dice el proverbio, con verdad y misericordia se corrige el pecado. Tenemos que tener verdad, tenemos que tener misericordia. Espero que te haya servido de mucho esta enseñanza. Persevera en la sana doctrina. Tal vez tú has estado ya aprendiendo muchas cosas. Cuidado tu corazón te esté
queriendo llevar por caminos extraños. Si has visto este video, debe ser por algo. Vuelve a la sana doctrina, aprende la sana doctrina, vuelve a Cristo, persevera en el Señor. No vayas tras esas personas que hablan cosas incorrectas. Es como seguir a una persona que no tiene el privilegio de poder ver. Te va a llevar a un hueco. Dice el Señor Jesús, un ciego guía de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. Tus ojos tienen que estar bien abiertos y solamente a través de la oración tú vas a poder estar bien despierto para discernir. Cuando tú comienzas a aprender, el Espíritu Santo usa y tú estás escuchando a una persona, a un predicador, a una mujer que está predicando, y el Espíritu Santo usa lo que tú ya has estudiado y estás escuchando y dices, no, esto sí, esto no, esto no es de Dios. Y te vas a dar cuenta por sí mismo. Crece en el Señor Jesucristo. Crece en el Señor Jesucristo. Gracias por darme tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho. Que haya sido un tiempo de mucha bendición para ti. Nos vemos en el próximo video.